Entrada 44. No tenía idea de qué esperar de esta biblioteca, pero incluso eso no me impidió sentirme sorprendido cuando finalmente la vi. Crane me acompañó hasta allí después de que le dijera que quería verla. En la caminata bastante larga hasta el sitio, me preguntó sobre mi pasado, lo que había estado haciendo antes de conocerlo. Obviamente es una larga historia, y una que es bastante difícil de explicar, pero le di la esencia de la misma. Le hablé de la tierra que conocía, los cielos despejados, la naturaleza, las civilizaciones, todo. Probablemente pensó que estaba loco, que había pasado por tanto, que había creado esta utopía ficticia en mi cabeza. No dijo nada de esto en voz alta, pero me di cuenta de que no creyó ni una sola palabra de lo que dije. Honestamente, no podría importarme menos. De todos modos, nada de eso importaba realmente. Me condujo a un edificio pequeño y singular sin pretensiones, rodeado de nada. Casi parecía una taquilla. Lo miré inquisitivamente. Simplemente me hizo un gesto para que entrara. Me indicó que todo estaba ahí abajo, todo lo que tenía que saber, y me indicó una contraseña. Crisis. Se alejó después de decir esto, dejándome solo para mirar la peculiar estructura frente a mí. Ingresé por la pequeña entrada y encontré una abertura en las tablas del piso. Había una escalera que bajaba. La tomé, descendiendo a la oscuridad durante unos 20 minutos. Cuando bajé del último peldaño, me encontré en lo que parecía un vestíbulo con paredes y suelos de metal. Frente a mí había grandes puertas de hierro, con un panel alfabético a un lado. Había luces del techo, pero no estaban encendidas. En cambio, todo era iluminado por grandes velas. Ingresé la contraseña en el panel y las puertas abrieron. Apenas puedo comenzar a describir lo que vi. Fue hermoso, por decirlo menos. Había filas y filas de libros y manuscritos apilados en estantes de un blanco inmaculado. Impresionantes estructuras de vidrio de figuras históricas colocadas a los lados y escaleras de caracol que conducían a otros pisos. Una vez más, las únicas fuentes de luz aquí eran velas y lámparas, por lo que emitía una vibra extremadamente ambiental que hacía que todo se sintiera más impresionante y surrealista. Volví de mi trance a la realidad cuando escuché una voz llamar desde un lugar detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre de 30 años de aspecto manso mirándome confundido. Luché por escupir palabras y finalmente pude presentarme. No te había visto antes, respondió el hombre. Acabo de llegar, supongo. Él asintió. Bueno, soy Boynock. Después de ese breve intercambio, nos miramos el uno al otro por un rato. Finalmente, retomé la conversación. Entonces, ¿qué haces? Sonrió señalando los libros a su alrededor. Estoy aprendiendo, constantemente, reconstruyendo el pasado, por así decirlo. ¿Solo estás tú aquí? Yo pregunté. Él asintió. No solía hacerlo. Tenía amigos aquí, pero se han ido todos. Monstruos, enfermedades. Es difícil sobrevivir, ¿sabes? Y los chicos de la superficie, todos se aburrieron de este lugar. Tampoco es como que sepan leer muy bien. Así que estoy yo solo. ¿Dijiste que estabas reconstruyendo el pasado? Le pregunté. ¿Y qué pasó? Continuó explicándome todo. Bueno, todo lo que ha descubierto al leer mientras archivaba y analizaba los libros y documentos ahí abajo. Aparentemente, la Unión Soviética nunca se disolvió en 1991 aquí. Verás, en esta línea del tiempo, la Unión de Repúblicas Soviéticas no solo se apoderó de Europa del Este, sino de la mayor parte del oeste también. En otras palabras, no se debilitaron con los años, se fortalecieron. Y la Guerra Fría no fue solo entre Estados Unidos. Los soviéticos también tenían que preocuparse por China. El Kuomintang había ganado aquí la Guerra Civil China. Eso significó que el Partido Comunista Chino nunca llegó al poder. Pero incluso el Kuomintang no duró demasiado. En 1995, China se convirtió oficialmente en una democracia liberal, lo que significaba
que tenían mucho más en común con Estados Unidos que con la Unión de Repúblicas Soviéticas. Esta fue también la época en la que los soviéticos realmente dejaron de andar a la ligera. Estaban derrotando a Estados Unidos en la carrera espacial y ahora también estaban tratando de derrotarlos en la carrera de armamentos nucleares. Cuando China estableció la democracia, los soviéticos tomaron esto como una amenaza directa de Estados Unidos y afirmaron que estaban tratando de imponer su voluntad al resto del mundo. Aunque China había llegado a este consenso por su cuenta, los soviéticos usaron esto como una excusa para reforzar aún más su arsenal nuclear. Las cosas empezaban a ponerse muy peligrosas. En respuesta a esto, China aumentó su propio potencial de fuego nuclear y se alió oficialmente con Estados Unidos. Esta medida fue muy cuestionada por los países de Europa Occidental que permanecieron libres, en particular el Reino Unido, Francia e Irlanda. Afirmaron que esto haría que los soviéticos intentaran invadirlos oficialmente. La situación comenzó a escalar aún más. En esta línea de tiempo, los estadounidenses no habían llevado a un hombre a la Luna hasta 2001. Los soviéticos lo hicieron 2 años más tarde, en 2003. El problema fue que habían establecido su base lunar peligrosamente cerca de Estados Unidos, solo cerca de 200 metros de distancia. Afirmaron que esto fue un accidente, pero nadie les creyó. Las cosas realmente empezaron a irse a la mierda en el invierno de 2007. Francia había mantenido en secreto los detalles de su propio arsenal nuclear para evitar el despecho de la Unión Soviética. Sin embargo, todos sus planes fueron filtrados por un espía que trabajaba discretamente en París. Y para la URSS, un programa nuclear oculto significaba la guerra. Se movilizaron a Francia solo un mes después. Las noticias sobre la invasión se extendieron por todo el mundo como pólvora. Los soviéticos ordenaron que los franceses renunciaran a sus armas y soberanía, pasando a formar parte de la Unión Soviética. Sin embargo, Francia no aceptó. La invasión duró 3 meses y eventualmente sería reconocida como el inicio del apocalipsis. Estados Unidos, junto con el Reino Unido, Irlanda, Corea y China, enviaron tropas allí para ayudar a los franceses. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los soviéticos habían estado guardando sus propios secretos. Con una porción tan grande de presupuesto nacional destinado a las Fuerzas Armadas, habían desarrollado nuevas armas de guerra terrestre que causaron una devastación impía. Cosas como rifles automáticos con proyectiles explosivos, servoarmaduras, bombas eléctricas, gas nocivo que se esparcía demasiado rápido para ser anticipado, entre mucho más. Debido a esto, los soviéticos lograron tomar Francia con bajas mínimas, incluso aún con la ayuda internacional. Las cosas empezaron a ponerse terribles. En 2011, siguieron también anexando por la fuerza al Reino Unido e Irlanda. Incluso se trasladaron a Medio Oriente, destruyendo todas las bases militares estadounidenses ya establecidas allí. La Tercera Guerra Mundial era inminente. Pasan unos 3 años sin que se produzcan sucesos importantes. Los soviéticos sabían que si actuaban en China, Estados Unidos le pisaría los talones. Además de eso, también estarían respaldados por Japón y Corea, países que se unificaron el mismo año en que China se volvió hacia la democracia. Sin embargo, la paz no duró. Los siguientes detalles fueron turbios. Todo lo que se puede confirmar es que cuando los soviéticos decidieron enviar tropas simultáneamente a China y Estados Unidos en algún momento de 2014, las armas nucleares comenzaron a volar. La costa y medio oeste de Estados Unidos fueron destruidos junto con el centro de Canadá. Todas las provincias del oeste de China, así como la totalidad de Corea, fueron diezmadas. Los soviéticos también sufrieron numerosas bajas. Ucrania, Bielorrusia y una cuarta parte de Rusia fueron irradiadas. Además de eso, también hubo algunos ataques nucleares fallidos que se descontrolaron y afectaron el norte de África, India y América Central. La población mundial se desplomó ese día, todo en una guerra nuclear que duró menos de un día. Se estima que murieron 2.800 millones de personas. Cientos de ciudades fueron destruidas. La radiación terminó matando aún más.
Los años que siguieron fueron miserables para todos los involucrados. La Unión Soviética se disolvió casi inmediatamente después de la guerra y comenzó la reconstrucción masiva de países y ciudades. Todo el mundo intentó recrear una sensación de normalidad en el mundo, pero nunca pudo volver a ser lo mismo. El apocalipsis había ocurrido esencialmente. Pero eso no fue ni siquiera lo peor. En 2015, se encontró a un general soviético de alto rango escondido en una ciudad del este de Alemania. Su nombre era Elias Richter. No se resistió cuando fue detenido por la recién formada Mancomunidad Internacional. Su juicio se estableció de inmediato y se televisó en todo el mundo. Durante todo el tiempo en que el juez estuvo leyendo sus crímenes de guerra, permaneció impasible. Eso fue hasta el final. Cuando estaba a punto de ser llevado a la sala de electrocución, se echó a reír. Fue una risa histérica, casi sádica. Todos miraron conmocionados mientras comenzaba a hablar. Esta fue la esencia de lo que dijo. Aparentemente, los soviéticos habían estado desarrollando un arma extremadamente experimental desde 1964. Se proyectaba que estaría terminada alrededor de 2035. Pero el repentino estallido de la guerra nuclear hizo que consideraran su despliegue en ese momento. Llevaron a cabo una votación dentro de un comité de 7 personas en el que participaron algunos de los principales científicos que habían trabajado en el arma en ese momento. Una votación sobre si era hora de usarlo o no. Los 7 científicos votaron en contra. Afirmaron que el arma estaba inacabada y, por lo tanto, demasiado inestable para ser utilizada. Podría tener consecuencias insondables si algo realmente saliera mal. El plan aparentemente fue descartado. Eso fue hasta que Elias decidió que no era una decisión aceptable. Casi todos, incluidos sus superiores, intentaron detenerlo, pero en su intenso, psicótico y militante deseo de ganar la guerra, inició un minigolpe con un grupo de soldados de ideas afines y activó el despliegue para consternación de todos. Entonces, ¿qué era esta cosa? Bueno, era un arma antimateria, un misil de partículas o algo por el estilo. Los detalles de lo que realmente era se mantuvo como un misterio para siempre. El mundo solo sabría de sus consecuencias. Aparentemente, esta arma era suficiente para acabar con la totalidad de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá y también de toda América Central. Era la jugada final de los soviéticos. Con Estados Unidos fuera de escena, era probable que China no pudiera manejarlos por su cuenta. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. El lanzamiento fue fallido y aterrizó en algún lugar del Océano Atlántico. Todos en la sala del tribunal sufrieron de un shock colectivo cuando dijo esto. Si un arma de esa magnitud explotara bajo el agua, entonces eso podría significar que el apocalipsis no había terminado. Pero Elias se apresuró a corregirlos. Supuestamente no era un explosivo, era otra cosa. Algo que la humanidad no estaba preparada para entender. No se suponía que hiciera explotar a Estados Unidos. Se suponía que debía deshacerse de él. Tampoco sabía cómo o de qué manera se activaría. Pero si lo hiciera, ese sería el verdadero fin del mundo. No dio más detalles sobre lo que eso significaba. Comenzó a tener un ataque de risa, pero rápidamente se convirtió en sollozos de desesperación. Las lágrimas corrían por su rostro mientras murmuraba repetidamente las palabras: "Lo siento". Lo interrogaron durante semanas, tratando de sacarle cualquier información. Sin embargo, simplemente se sentó allí y dijo que no podía ayudar más. Incluso lo torturaron, pero fue en vano. Murió en el año 2018. El mundo recorrió febrilmente el Océano Atlántico durante años, pero la tarea parecía imposible. Tenían una ubicación imprecisa y ni siquiera sabían lo que estaban buscando. Eso fue hasta el año 2022. Había un objeto del tamaño de un automóvil pequeño alojado en el lecho marino en algún lugar del Atlántico Norte.
Lo primero que vieron fue el rojo y el amarillo de la bandera de la Unión Soviética. Finalmente lo habían encontrado, pero nadie sabía qué hacer con él. Tras una inspección más cercana, el dispositivo parecía extraño. Nadie quería arriesgarse a tocarlo u operarlo. Las cosas todavía no se veían bien. Fue en el verano de 2026 cuando finalmente se produjo un gran avance. Un físico criptólogo estadounidense llamado Daniel Buchanan había descubierto cómo examinar la logística general del arma sin que se activara. Y de hecho, había encontrado algo interesante. Pero probablemente no era lo que él y el mundo esperaban. Había un temporizador de cuenta regresiva incrustado en algún lugar profundo del código del dispositivo. Decía 11, 07, 53, 22, 21, 20, 19, 11 días. Esta cosa se encontraba programada para estallar en poco más de 11 días. El mundo cayó en un frenesí. Todo el mundo no sabía qué hacer. Más allá de descubrir la cuenta regresiva, Buchanan no había logrado descubrir un interruptor de apagado o incluso cómo comenzar a desactivarlo. Era demasiado complicado incluso para el hombre más brillante que el mundo tenía para ofrecer. A medida que los días previos a lo inevitable comenzaron a terminar, se llevó a cabo una evacuación masiva a refugios subterráneos en todo el mundo. Nadie sabía lo que iba a pasar. La gente todavía estaba tratando de desactivar el arma solo 4 horas antes de que se programara para disparar, pero no habían progresado. Todo lo que podían hacer ahora era esperar y rezar por lo mejor. Unas pocas aeronaves militares con vistas al Atlántico se quedaron fuera, con el fin de proporcionar una transmisión en vivo de lo que estaba a punto de suceder. Los helicópteros no notaron nada durante los primeros minutos después de que el temporizador llegó a cero. Pero luego se dieron cuenta de algo. La superficie del océano se alejaba cada vez más de ellos. Sin embargo, esa ni siquiera fue la parte más extraña. El agua también se estaba oscureciendo por alguna razón. Pronto descubrieron por qué. Algo se elevaba desde debajo del océano. Era una masa de tierra, una insondablemente grande. Mientras ascendía hacia ellos, obtuvieron una buena vista de la superficie. No era nada que debiera haber venido de este mundo. Las estructuras, plantas, criaturas de ese lugar, todas parecían absolutamente extrañas. Los helicópteros decidieron despegar temiendo lo que pudiera pasar. ¿Con qué más podrían encontrarse cara a cara? Sin embargo, tan pronto como comenzaron su ascenso, se escuchó un rugido perverso proveniente de algún lugar justo debajo de ellos. Los pilotos gritaron frenéticamente algunas palabras antes de que la transmisión se volviera estática. Ahora, solo los funcionarios gubernamentales de alto rango vieron esto, por lo que la población en general todavía estaba en la oscuridad de lo que estaba sucediendo en la superficie. Una vez más, nadie sabía qué hacer. No había una maldita forma de que los soldados del mundo agotados pudieran tener alguna esperanza de sofocar lo que demonios sea aquello que se había filtrado al mundo. Así que solo esperaron. ¿Pero para qué? Nadie sabía realmente. En ese momento, la historia se volvió difícil de rastrear. Hubo informes dispersos de sucesos extraños que ocurrieron en los refugios. Cosas como el suelo dividiéndose debajo de ellos, extrañas criaturas rompiendo el techo, e incluso otras personas transformándose en seres de otro mundo. El último documento registrado presente en la biblioteca fue en algún momento durante el 2035. Esto es todo lo que se lee. No podemos quedarnos aquí más. Simplemente no podemos. El aire se está volviendo más delgado aquí por alguna razón. Y hemos estado escuchando estos jodidos gemidos provenientes de algún lugar debajo de nosotros durante meses. Ayer el suelo empezó a agrietarse y un puñado de ojos asomaban entre los escombros. Se retiraron una vez que les disparamos, pero sabemos que no ha terminado. Decidimos irnos pronto.
Franklin está enviando una unidad de 9 personas para trazar un mapa de lo que está sucediendo en la superficie. Yo soy parte de eso, pero para ser honesto, no tengo muchas esperanzas. Me quedé anonadado después de escuchar todo esto. Quiero decir, no tenía idea de qué hacer con eso, ¿sabes? ¿Qué diablos se supone que debes pensar frente a algo como esto? Dios. También le pregunté a Voynich sobre esta biblioteca. Se veía en tan buen estado. No veo cómo él y su grupo podrían haberlo construido en un lugar como este. Dijo que no lo hicieron. Aparentemente se habían topado con este asentamiento hace unos 4 años. Cuando llegaron aquí, casi todos sus habitantes originales estaban muertos. Los que todavía se aferraban a la vida les dieron la contraseña. Les dijeron que la historia no se podía perder para siempre. Alguien tenía que conocerla. Esto es tan jodido. Si esos documentos fueran precisos, significa que el mundo en esta línea del tiempo fue esencialmente arruinado por una sola persona. Necesitaré algo de tiempo para procesar todo esto. Entrada 45. ¡Mierda! No sé qué está pasando afuera. Es la mitad de la noche y escuché el maldito sonido más fuerte que jamás haya venido de algún lugar afuera. Ni siquiera puedo describirlo. Sé que tengo mucha suerte de estar vivo en este momento, pero no creo que mi suerte vaya a soportar más tiempo. Espera, escucho disparos ahora. ¡Mierda! Entrada 46. Bueno, ha sido una locura desde la última entrada. Esto es lo que pasó. Al principio pensé en esconderme en mi búnker cuando escuché la conmoción afuera, esperar que todo pasara, pero luego me di cuenta de algo. Si este asentamiento acabara destruido y yo fuera el último en quedar con vida, bueno, no duraría mucho después de eso, ¿verdad? Por el contrario, si decidiera esconderme y ellos ganaran, Crane y el resto de los muchachos no estarían muy contentos con mi cobardía. Tomé una decisión. Agarré el rifle de asalto debajo de mi cama y decidí salir. Si tocaba morir, que así fuera. ¿Realmente valía la pena vivir esta vida? Tan pronto como asomé la cabeza afuera, sentí un fuerte olor de metal. Miré a mi alrededor y vi sangre por todas partes en el suelo, pero no había cuerpos. Fue entonces cuando escuché un ruido ensordecedor que venía detrás de mí. Me volví para mirar lo que parecía un humanoide masivo caminando. Y cuando digo que era enorme, no me refiero a 10 metros de altura, sino a más de 30. Estaba recogiendo soldados y aplastándolos con sus gigantescas manos antes de sorber sus entrañas. Y su rostro, bueno, realmente no tenía uno. Toda su cabeza era solo una boca esférica gigante. Mientras lo miraba, también noté que parecía tener una piel escamosa que parecía desprenderse al moverse. Pero no, aquello que se desprendía eran cosas. Observé con horror cuando me vieron y comenzaron a gatear hacia mí. Cuando intentaron acercarse, retrocedí horrorizado. También eran humanoides arrastrándose a 4 patas. Parecían salvajes, con una piel gris enfermiza. Al igual que el gigante del que provenían, sus cabezas también eran solo una boca grande. Parecía que igualmente estaban emitiendo un gas negro por el que no me arriesgué a respirar. Disparé a unos 4 de ellos antes de darme cuenta que había atraído la atención del grandulón. Pensé que estaba jodido. Saltó hacia mí, pero me las arreglé para esconderme en un almacén cercano. Después de trepar por allí durante unos segundos, la criatura arrancó el techo y trató de golpearme. Afortunadamente salí rodando justo a tiempo. Sin embargo, me torcí el tobillo en el proceso, imposibilitándome el volver a hacer otro escape. Fue entonces cuando noté algo extremadamente perturbador en esta cosa. Tenía ojos en la parte posterior de la garganta. Parecían estar conectados a algún tipo de apéndice cuando se dio la vuelta hacia mí. Crucé miradas con él por un segundo antes de que se extendiera de nuevo. Sin saber qué hacer, cerré los ojos. Sin embargo, en lugar de sentir mi cuerpo aplastado,
Escuché una explosión seguida de un rugido antinatural y ensordecedor. Abrí los ojos para ver que uno de los globos oculares de la criatura esencialmente se había destrozado. Otro cohete de una fuente desconocida golpeó a la criatura en el pecho poco después. Mientras estaba distraído, logré escapar. Debo haber matado a más de 3 de esas criaturas más pequeñas antes de quedarme sin munición. Cojeaba, tratando de encontrar un lugar a donde ir. Fue entonces cuando vi el pozo que había encontrado cuando llegué aquí por primera vez. Realmente no sé por qué, pero mi mente se aceleró. Me apresuré y caminé hacia el pozo. Una vez ahí, me derrumbé y miré hacia la niebla turbia de abajo. «Espera», pensé. ¿Neblina o niebla? Se veía tan familiar por alguna razón. Otro rugido detrás de mí hizo que mi mente examinara mis recuerdos aún más. ¿Por qué me resultaba tan familiar? Entonces me di cuenta. ¿Cómo llegamos aquí por primera vez? Rust, el avión, la niebla bajo las nubes. En ese momento, podría jurar que escuché algo proveniente del pozo. ¿Qué? Pájaros. Estaba escuchando el gorjeo de un pájaro. Sentí que el suelo empezaba a temblar detrás de mí y supe que era mi última oportunidad. Salté la barricada y me metí en el pozo. No podría decirte cuánto tiempo caí a través del vacío gris. Todo lo que sé es que las cosas se oscurecieron repentinamente en un momento y sentí un impacto, pero no fue contra algo duro. El área a mi alrededor estaba suave y húmeda. Sentí que mi mano entraba en contacto con algo viscoso que se retorcía y me preocupé por un segundo. Fue entonces cuando vi lo que era. Una lombriz de tierra. Las cosas a mi alrededor deben haber sido suciedad. Comencé a mirar a mi alrededor frenéticamente, tratando de ubicar dónde estaba. Finalmente, vi una luz arriba y comencé a arrastrarme hacia ella. Estaba en lo que parecía ser una pendiente ascendente, por lo que mi subida no fue demasiado difícil. Finalmente, emergí y me encontré en un lugar que se sentía ajeno a donde había estado durante los últimos años. Naturaleza. Estaba en una especie de bosque y acababa de salir arrastrándome de un agujero en el suelo. Había niebla como el infierno, pero podía ver los árboles, los arbustos, los setos, los pájaros, todo eso. Me acosté un rato y caí en un estado de euforia. Supongo que alguien pensó que yo era un loco y finalmente se acercó. Escuché una voz que me hablaba un rato después. Abrí los ojos para ver a un hombre de mediana edad mirándome con un gesto extremadamente preocupado. ¿Estás bien? ¿Qué demonios estás haciendo? Tenía lo que supuse que era un acento británico. Más tarde descubriría que terminé en Gales. Cardiff, para ser exactos. Traté de inventarme una historia en la cabeza, pero al final solo dije excusas revueltas. Se alejó un poco después de eso. Sin embargo, no puedo culparlo. Debo haber parecido y sonado como un loco. Finalmente, encontré mi camino fuera del bosque y en una calle de la ciudad me topé con un baño público. Me limpié lo mejor que pude allí. Sin embargo, no estaba realmente seguro de qué hacer más allá de eso. Me senté afuera en la calle por un tiempo. Aunque no tenía ningún cartel, me dieron algunas limosnas por aquí y por allá. Finalmente, reuní suficiente dinero en efectivo para comprar una bolsa de papas fritas y un sándwich preenvasado en una tienda de conveniencia. Sabía a cielo absoluto. Lo devoré en la tienda, justo enfrente del cajero. Supongo que vio mi chaqueta sucia y hecha jirones, así como mi apariencia descuidada en general, y sintió lástima por mí. Me preguntó por mi historia, pero inventé una sobre cómo abandoné la universidad, cómo a su vez esta me había dejado con una enorme deuda estudiantil y que mis padres ya no me aceptarían por esa razón. Supongo que lo creyó porque me ofreció un trabajo y un lugar para dormir en una de las trastiendas. Empecé ayer. Sin embargo, todavía tenía mis sospechas sobre el mundo, así que investigué un poco en una biblioteca local.
No obstante, tengo que decir que Internet cambió bastante mientras yo no estaba. Los teléfonos también. En realidad, esto es un poco loco. Tengo mucho que ponerme al día. De todos modos, mi investigación arrojó una historia mundial que parecía alinearse con lo que yo recordaba. Así que esa es una excelente noticia. Sin embargo, por curiosidad, busqué los nombres de mis padres. Surgieron algunos artículos. Mi papá había muerto en un accidente en su lugar de trabajo. Y mi mamá había muerto unos años después de una aparente sobredosis de medicamentos recetados. Tal vez sea mejor para mí no pensar demasiado en eso. De hecho, creo que terminaré esta entrada por ahora. Entrada 47. Me di cuenta de que necesito regresar a California de alguna manera. Eso no debería ser demasiado difícil. Ganaré suficiente dinero aquí para comprar un boleto de avión y luego tomar un vuelo. Sin embargo, no estoy tan seguro de dónde me voy a quedar. Los hoteles se han vuelto mucho más caros. Ni siquiera tuve muchos amigos antes de irme. Bueno, tengo uno. Sin embargo, no sé si querría verme, o si incluso me reconocerá. Pero lo intentaré. Entrada 48. Actualmente estoy en un avión que se dirige a Borkman. Después de eso, tendré que ir a Sacramento. Sin embargo, no estoy seguro de si James todavía vive allí o no. Ojalá lo haga. Entrada 49. Resulta que todavía estaba allí. Realmente no me lo esperaba, pero es genial. Aún mejor fue que me recibió con los brazos abiertos. Dios, no ha cambiado en absoluto. Resultó que sus padres se habían mudado a Australia y le habían dejado la casa aquí con toda la hipoteca pagada. Bastardo suertudo. Aún así, no estaba seguro de cómo iba a abordar nuestro primer encuentro en unos 7 años. Obviamente tenía mucho que explicar, pero no estaba seguro de si iba a decirle la verdad o no. Finalmente decidí hacerlo. Pude ver la conmoción y la incredulidad en su rostro cuando le conté lo que había sucedido. Pero también me di cuenta de que en el fondo me creía. Sabía que no tenía motivos para mentirle. Apenas terminé mi historia cuando sentí que la somnolencia me golpeaba. James fue lo suficientemente amable como para ofrecerme una cama, y ahí es donde estoy ahora. Supongo que mañana seguiré explicándole todo, pero por ahora descansaré. Entrada 50. Le conté a James un poco más sobre dónde había estado antes de que él tuviera que ir a trabajar, pero ahora estoy aquí solo. Me quedo para meditar sobre algo que realmente no quiero hacer. Verás, antes de irnos, Rost había dicho que hiciera algo en caso de que alguna vez nos separáramos en aquel mundo y yo encontrara el camino de regreso aquí sin él. Necesitaría volver al Caltech. Había una sala de conferencias donde escondió algo en un compartimiento secreto en una de las paredes. Se suponía que había 1 o 2 objetos allí. Una caja y una nota. Si no hubiera nota y solo una caja, eso significaría que no había regresado a nuestro mundo. Pero de haberlo hecho, tendría que entregar la caja en una dirección específica, la de su familia. Resulta que, a pesar de lo excéntrico que era Rost, todavía los amaba profundamente, suficiente como para asegurarles una estabilidad financiera total antes de que él se fuera. Sin embargo, no les dijo la verdad sobre a dónde iba, solo que era un viaje de negocios. Siempre asumió que volvería, pero resulta que ese no fue el caso. Antes de llegar a mi ciudad natal, fui al Caltech para recuperar la caja. La encontré, pero mi corazón dio un vuelco cuando no hubo ninguna nota. Abrí la caja y encontré una nota escrita a mano dirigida a su esposa por Rost, así como algunas instrucciones. Me pedía entregar la caja
para explicarles todo y decirles que Rost lo sentía. Parece que tendré que hacerlo pronto. Nunca he sido bueno dando malas noticias. Entrada 51. James, esta última entrada es para ti. Sé que probablemente estás confundido en este momento, pero la mejor manera en que puedo explicar todo esto es dejándote que leas este diario. Estoy a punto de partir ahora mismo. Tomé algunos artículos de tu casa para ayudarme en mi viaje, pero te prometo que los traeré de regreso más tarde. Sabes que soy bueno para eso. Estoy seguro de que volveré a verte, amigo mío, pero puede que no sea pronto. Verás, había alguien más que Rost me había dicho que contactara si no regresaba. Era un físico que conocía a Rost desde que estaba en la universidad, pero no tenía su base en Caltech. Trabajó para el gobierno, para los altos mandos, por así decirlo. Aunque también estaba interesado en la noción de una realidad paralela, no estaba listo para aceptar la oferta de Rost cuando éste le contó sus descubrimientos. Simplemente sonaba demasiado descabellado y no quería que sus superiores pensaran que estaba loco. Si alguna vez volvía, Rost quería que lo convenciera de que era real. Ahora, siempre pensé que esta era una solicitud irrazonable. Después de todo, ¿cómo se suponía que iba a hacerlo cambiar de opinión? Mis anotaciones en el diario probablemente ni siquiera habrían ayudado. Podrían simplemente decir que inventé todo. Sin embargo, encontré algo en el bolsillo de mi chaqueta que de alguna manera había olvidado durante mi agitada temporada en Heaven's Course. Era un pequeño trozo de uno de los fragmentos que habíamos extraído de la prisión. Iré a la dirección de este físico y voy a demostrarle este fragmento. No veo cómo pueda dudar de mí después de eso. Probablemente incluso me dará un trabajo. ¿Sabes? Aunque nunca quiero volver a ese lugar yo mismo, investigarlo desde lejos sigue siendo algo que quiero hacer. A pesar de todo lo que he visto, de todos los lugares en los que también he estado, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Siento que es mi deber averiguarlo. Y también encontrar a Rost si todavía está vivo allí. Bueno, eso fue todo. Ese fue el final del diario. ¿Qué se supone que debo pensar al respecto? Realmente no lo sé. Pero supongo que el mundo ahí afuera es mucho más grande de lo que había pensado originalmente. Y no estoy seguro de si eso es algo bueno. Si te gusta el contenido, házmelo saber con tu comentario y tu pulgar arriba. Por favor, suscríbete a este canal y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Y si consideras que vale la pena, comparte con tus amigos. En verdad me ayudas mucho con ello. Además, si te interesa seguirme en redes sociales, en pantalla puedes ver mi Twitter y mi Facebook. Asimismo, en la descripción del video encontrarás los enlaces.